En el Congreso de la República, el debate del senador Iván Cepeda del Polo Democrático al exdirector de la Aerocivil, exgobernador de Antioquia y expresidente Álvaro Uribe Vélez permitió establecer las relaciones entre gran cantidad de hechos y la cercanía de Uribe y su familia a familias narcotraficantes y a los paramilitares. El senador Cepeda mostró documentos que comprueban que el padre de Uribe Vélez estuvo en corridas de toros organizadas por Medellín Sin Tugurios, entidad de Pablo Escobar, donde acompañó a Fabio Ochoa, caballista y narcotraficante. También aseguró que mientras estuvo en la Aerocivil, Uribe le entregó licencia al piloto y hermano de Dolis Cifuentes, esposa del ya fallecido Alberto Uribe Vélez, quien fue extraditada por narcotráfico. Asimismo, le autorizó vuelos a Álvaro Suárez, el piloto favorito de Pablo Escobar, y a los hermanos Sierra Pastrana, los pilotos de la mafia. A esto le sumó que como gobernador apoyó a algunas convivir que luego se volvieron grupos paramilitares y que entre 1993 y 1999 se incrementaron las masacres en Antioquia 371%. Finalmente aseguró que para alcanzar la presidencia obtuvo el apoyo de diversos grupos de autodefensa con quienes luego hizo el proceso de Ralito. Uribe llamó a Cepeda mentiroso consumado y lo denunció ante la Corte Suprema. Al presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, lo acusó de recibir dineros del narcotráfico y este dijo que lo hará responder ante su juez natural. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el debate histórico que se llevó a cabo por fin la semana que pasó en el Congreso de la República, en cabeza del senador Iván Cepeda del Polo Democrático, sobre el paramilitarismo y los nexos que podría tener o no el expresidente hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. En este debate se vio de todo menos debate, precisamente. El debate, la argumentación que presentó el senador Cepeda pareciera que fue por un lado y la del senador Uribe por otro. ¿Quién se fue lance en ristre contra los senadores y representantes a la Cámara que se encontraban en medio de esta citación, este debate de control en el Congreso? Para hablar sobre este tema y finalmente las implicaciones y las incógnitas que le quedan a los colombianos sobre los representantes, los líderes políticos que están allí en el Congreso de la República presentándole cuentas a los nacionales, está a esta hora con nosotros Ariel Ávila. Él hace parte de la Fundación Paz y Reconciliación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muy amable por la invitación, Omaira. Muchísimas gracias. Respire profundo, Ariel, porque es que este tema nos ha dejado a los colombianos realmente con un sinsabor, no entender qué es lo que sucede al interior del Congreso de la República. ¿Es el escenario idóneo del Congreso para este tipo de debates de control? Mira, antes te voy a decir una cosa, a este ritmo el canal del Congreso va a tener más rating que los realities de cualquier canal privado, pero mira, sí, este es el espacio, o sea, la naturaleza del Congreso es hacer control político, y eso fue lo que hizo en el Congreso, o estos días Iván Cepeda, lo que terminó haciendo el Polo Democrático y el Partido Verde. Ahora, ahí no hay nada ilegal, como lo ha dicho la senadora Paloma Valencia o el propio expresidente Uribe. Se dio un debate, bueno, debate que no hubo, porque eso hubo, bueno, se salió, entraban. Pero yo creo que aquí quedan tres cosas claras. Lo primero es que si bien la información ya se conocía, todo lo que dijo ayer Iván Cepeda, a excepción de algunos casos, ya había sido publicado en libros, había sido denunciado, habían salido testigos a decirlo, pero fue la primera vez que los medios de comunicación le dieron un realce a esa situación. Es decir, el país por primera vez conoció la otra parte de la historia y no la historia de lo que fue el uribismo. Lo segundo que queda claro es que durante todo el debate fue básicamente muy cuestionable el papel del Centro Democrático. Nunca respondió los cuestionamientos, esquivó las preguntas. Lo segundo es que la bancada se comportó, pues parecían como literalmente perritos falderos, iban y entraban al ritmo del expresidente Uribe, pero lo más grave que fue lo que sucedió es que todo se llevó a descalificaciones personales. Entonces le dijo al presidente de la comisión, bueno, usted fue a buscar mi aval y ahora pues, usted recibió plata del narcotráfico, y de eso salimos como con 25 demandas. Pero en general yo creo que hay un balance muy positivo a pesar de este show tan maluco, y es que el país conoce por primera vez la información y pudo verlo. Además, la transmisión que hizo Telesur, Canal Capital, después en las páginas web del Tiempo y el propio Caracol Televisión muestran que el país sí estaba interesado en conocer este debate. Pero los medios de comunicación no le apostaban desde el principio a este debate, tanto así que yo creería que buena parte de los colombianos no se enteraron que dijo el senador Cepeda, simplemente hasta cuando llega
el senador Uribe dice que va a presentar una demanda en contra del senador ponente de este debate en la Corte Suprema de Justicia, se dispara el rating, podríamos decirlo así, todos los medios se empiezan a conectar. Lo que yo veo es que Canal Capital y Telesur hacen un esfuerzo muy, bueno, y digamos La Silla Vacía, páginas como Dos Orillas, hacen un esfuerzo muy importante desde el inicio del debate. Y lo que termina pasando es que Caracol, El Tiempo, todos los demás se dan cuenta del nivel de rating. Es decir, yo sí creo que hay una población que quería ver ese debate. Sí. Después, cuando habla el expresidente Uribe, obviamente sube más el rating, pero en general yo creo que fue la dinámica del rating la que llevó a otros canales televisivos o páginas web a adherirse al debate. ¿Fueron 2 debates los que se presentaron ayer? Mira, yo creo que hubo casi 3 debates. Digamos, un debate fue, digamos, obviamente lo que hace Iván Cepeda, digamos, las acusaciones. Otro debate es la defensa de Uribe, que cae entre lo religioso y lo, digámoslo así, como lo incoherente, pero cae en eso, en hablar de su familia, de sus hermanas, de su hermano, pero digamos. Y el otro debate que yo creo que fue muy central fue el que lideró la bancada del santismo, la de la Unidad Nacional, donde muchos de ellos antes eran uribistas, sí, pero donde cuestionaban, por primera vez cuestionaron directamente el papel que había hecho el expresidente Uribe. Digamos, el caso de Rodrigo Lara fue absolutamente vehemente en su discurso. Entonces yo creo que hubo como esos 3 debates y vamos a esperar qué va a pasar en los próximos días. Creo yo que con esto hay 2 conclusiones muy grandes. Uno, el Congreso se termina de fracturar. Creo que los acercamientos que habían por algunos puntos de la reforma política entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, todo eso quedó destruido. Y lo segundo es que el gran cuestionamiento es qué pasa con el Partido Conservador. Si usted mira ayer todas las intervenciones, prácticamente estuvo anulado, no quiso meterse ni de un lado ni del otro. ¿Se polarizó aún más la situación en el Congreso de la República? Volvemos casi que al primer día en que se posesiona este Congreso, por un lado la Unidad Nacional y por el otro arrinconado el Centro Democrático. Yo creo que está más difícil que cuando fue el primer día. Yo creo que todos los intentos de acercamientos se echaron al traste en este momento, pero creo también, y en esto sí, digamos, sí hallo la razón en el discurso al senador Robledo, es que este debate no puede significar, o esto que está pasando, esta polarización, no puede significar que el futuro legislativo de Colombia sea el debate entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Aquí vienen unas discusiones de fondo muy fuertes, como lo que salga del posconflicto, la reforma tributaria, lo que se viene, la reforma a la educación además, y creo que ahí es que ya eso no, esta polarización no puede cegar ese otro debate. Ayer la senadora Claudia López le preguntaba a sus compañeros, no solamente de bancada, sino a todos los congresistas, si realmente el Congreso estaba listo para jugarse el papel histórico que tenía. No solamente con esas reformas que usted plantea, sino cuando se aborde el tema del posconflicto. ¿Está listo ese Congreso después de lo que vimos esta semana que pasó? Mira, yo creo, y hay una frase que además Claudia López lo dice, y dice, bueno, yo no lo quiero ver a usted en la cárcel, yo quiero es que en el marco de la justicia transicional, pues usted se pliega a eso y reconozca y diga la verdad, etcétera. Mira, yo creo que lo que vamos a vivir en estos días es que a medida que se vaya acercando la firma del proceso de paz, los niveles de violencia y de polarización en el Congreso van a tender a aumentar. Una fracción muy grande liderada por el uribismo no va a estar a favor, la Unidad Nacional va a estar apoyando ese proceso y esos niveles de polarización pueden llevar a 2 cosas. O uno, que efectivamente en la última instancia la Unidad Nacional logre tener un acuerdo con el Centro Democrático y meter a todo el mundo dentro de este proceso, está bien con algunas diferencias. O 2, que es lo más dramático, que terminemos torpedeando las leyes que salgan del proceso de paz, que eso es lo más dramático. Es decir, aquí se habla de un referendo de la ciudadanía, pero las primeras leyes, los primeros que salgan de ese proceso de paz, tiene que ser aprobado por el Congreso, no todo va a ser aprobado en referendo. Y creo que ahí es donde está el gran problema. Y lo otro es que el papel del Ministerio del Interior, el ministro Cristo, digamos, yo lo he visto en un papel muy importante y muy interesante, pero su agenda está ocupada por el Congreso. Todas las demás discusiones están bloqueadas, digamos, también eso es cierto. Pero hasta los mismos miembros del Gobierno Nacional, porque estaban citados ministro de Justicia, ministro del Interior, el director de la Aeronáutica y el director de Antinarcóticos, que fueron los primeros en arribar, no llegaron a la hora que estaban citados. Cuando la cosa empieza a calentarse, como los medios de comunicación, aparecen allí para responder.
era muy incómodo ese debate, porque muchos de los hoy ministros y senadores de la Unidad Nacional eran uribistas. Claro. Pero además, si usted vio, los ataques de Uribe fueron personales a Jimmy Chamorro, personales a Juan Fernando Cristo, personales al presidente Santos. Entonces eso es una cosa muy incómoda. Yo creo que ellos no querían afrontar ese debate de frente. Y además, y con esto creo que es la gran conclusión de este Congreso, el Congreso no quería que se diera este debate, digamos, a excepción de Iván Cepeda y Claudia López. ¿Por qué no quería? Porque cerca de 35 senadores todavía o senadoras tienen vínculos con grupos paramilitares. Y saben que este debate abre un gran boquete para que la ciudadanía pida control político. Bueno, ojalá esa sea realmente la gran conclusión, pedir control político a quienes están allí legislando para todos los colombianos. Una pausa y volvemos con más. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando lo que sucedió en el debate histórico, así fue calificado por los medios nacionales e internacionales, al debate de control encabezado por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda contra el hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, el tema del paramilitarismo. Sobre los orígenes, sobre ese debate que pretendía hacer el senador Cepeda, se avanzó de manera considerable buscando los nexos entre el expresidente, hoy senador, gobernador en su momento, Álvaro Uribe Vélez. ¿Ese paso se dio? Mira, yo creo que quedó claro que durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, durante la alcaldía de Medellín finales de los 80, durante su gobernación finales de los 90 y durante los dos periodos presidenciales hubo una complacencia hacia grupos paramilitares. Mire, Omaira, Uribe puso de director del DAS a Jorge Noguera, cuota del Bloque Norte. El DAS siempre había sido corrupto, pero nunca lo había manejado de esa forma la mafia. El día del debate se cumplieron 10 años del asesinato del profesor Correa de Andrés de la universidad. Un asesinato que el DAS tiene mucho que ver. Uribe nombró a la famosa Conchi Araujo de canciller, de la familia Araujo, familia de la parapolítica. Su edecán era el coronel Buitrago, acusado de narcotráfico. Es decir, cuando que Uribe creó los paramilitares, creo que eso no se puede decir. Y tampoco lo dijo Iván Cepeda. No. Pero que él gobernó con ellos y les sirvió para legalizarlos, creo que eso, no creo que haya discusión. Alguien puede valorarlo positiva o negativamente, allá cada cual, pero eso creo que no tiene discusión. Por eso, aunque Claudia López fue muy dura, yo creo que ella dijo una frase que es cierta, es decir, negar los vínculos del expresidente Uribe con el paramilitarismo es como negar que Timochenko sea de las FARC, es decir, creo que esa no es la discusión. Y esto demuestra el problema que tiene la reforma política que se está presentando y la reforma a la justicia, porque esto fue un debate de control político y las investigaciones, ¿dónde están? No, que la comisión de acusación no funciona. Y entonces vamos a dejar esto impune de esta forma. Es decir, esto demuestra que Colombia necesita una reforma a la justicia, no como la que están proponiendo, pero sí necesitamos ir a discusión a fondo de esa situación. El hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, pareciera que sigue el camino de sus exfuncionarios. Ellos desde el escenario legal, judicial, que han evadido la justicia en nuestro país, y el expresidente, hoy senador, lo que hizo fue evadir el debate porque ni siquiera escuchó al senador Cepeda, hizo sus descargos, se retiró con buena parte de la bancada del Centro Democrático. ¿Un coherente comportamiento? No, lo que pasa es que, yo creo que este debate deja ver eso, es que el Centro Democrático se sintió por primera vez acorralado. Es decir, en todas, aunque se sabía que ya el santismo había logrado coger gran parte de la élite de este país, el Centro Democrático se movía con cierta facilidad. Pero lo que pasó ayer demuestra que aquí hay un choque literalmente de élites. Y el expresidente Uribe, por su personalidad, no se aguanta que nadie le discuta y prefirió salirse. Lamentable el papel que tuvo frente a los medios de comunicación, el Canal Capital o Telesur.
muy negativo eso de meter en una bolsa al presidente Santos, a Iván Cepeda, Las Fara, Telesur, Canal Capital. Creo que eso es, además está errando en su estrategia política. Esa no es la defensa. Y lo que está haciendo obviamente es terminarse de echar medio mundo encima con esa situación. ¿Cuál es el camino del sinnúmero de demandas que se presentaron dentro y fuera del Congreso de la República? Porque además de, como él señaló, directa y abiertamente a un sinnúmero de senadores, entre ellos al senador Jimmy Chamorro, todas estas demandas entonces van a la Fiscalía, a la Corte y demás, y Canal Capital, Telesur hará lo mismo pertinentemente. ¿Qué pasa con todas esas demandas? Mira, en general yo conté como 15 demandas en que se acusaban que se iban a ir a demandar unos con otros. Sí. No sé cuántas de esas se hacen efectivas, ya van 4, pero digamos se acusan entre ellos. Mira, las historias de estas demandas son estas, no terminan en nada. Digamos, cuando usted va a la Corte Suprema, vuelvo y repito, aquí estamos hablando de aforados, entonces esto no pasa en nada. O lo más a lo que lleva, que es lo que ya pasó con José Obdulio, es que se retracte, saque un comunicado de 2 líneas donde dice, no, me retracto, eso fue un momento de, tenía caliente la cabeza, la sangre, me llegó a la cabeza, entonces ya no más. El comportamiento de los miembros del Centro Democrático, y continúo con este tema porque es que los televidentes observábamos un ring de pelea increíble, gritos por aquí, gritos por allá, señalando, atacando al presidente para que diera garantías. El debate se salió de control absolutamente y se presentaron las garantías para todos. Todos hablaron tiempo suficiente para presentar sus descargos. Yo creo que, mira, yo tengo una impresión, Jimmy Chamorro, a pesar de que no tenía mucha experiencia con un congreso así, él ya había sido congresista obviamente, pero la vez pasada no logró pasar, esta vez pasa, manejó muy bien el debate, incluso le terminó dando tiempo a Horacio Serpa, que toda la bancada le cedió el tiempo para que hablara la primera vez, les dio tiempo al Partido Verde, al Polo, al Centro Democrático, le dio todas las garantías, sí. Entonces creo que manejó muy bien el debate. Se salió de las manos en el sentido de los insultos personales. Si usted contó, Jimmy Chamorro tuvo que intervenir 14 veces para llamar al que estaba hablando a decir, bueno, hablemos de lo que nos cita el debate, que es sobre paramilitarismo y tal, vínculos con Uribe. Pero, digamos, creo que en general yo noto que fue un debate importante, no terminamos como siempre en ese tipo de debates haciéndonos a nada. Creo que aquí hubo unas conclusiones importantes. Sin embargo, cuando estaba hablando el senador Cepeda, evidenció su presencia constantemente diciéndole al senador una y otra vez que debía ajustarse a lo que se había determinado, lo que de alguna manera, como le decía el senador Velasco, pues no permite que se dé la continuidad y que la gente que está escuchando y que el senador que está presentando las pruebas, pues la dinámica se dé de manera constante y coherente, fluida, ¿no? Y lo otro, digamos, eso es cierto, pero además de eso, lo que también queda claro es que muchos de estos senadores, como fueron uribistas, se nota la incomodidad cuando lo hacen. Es decir, yo creo que no fluían bien. Pero a pesar de que lo hizo Jimmy Chamorro con Iván Cepeda y lo paró varias veces, creo que en general fue un debate más o menos bien manejado. Para lo que pudo haber sido, creo que se manejó bastante bien. Y lamentable, yo creo que lo que hizo el Centro Democrático es seguir las pautas del senador Uribe. Por ejemplo, José Obdulio Gaviria sale a acusar a Iván Cepeda por la muerte, de lo que pudo haber hecho su papá, que ya está comprobado que además él no tenía nada que ver. Sí. Paloma Valencia igual sale a atacar personalmente. Entonces creo que el uribismo no logró responder. Sin embargo, habrá que ver la sensación de la opinión pública, cómo quedó. Pero además este debate de estar torpedeado durante varios meses, bien porque no fue aprobado en plenaria del Senado, luego pasa a la Comisión Segunda, es aprobado, pero ahí hay algunas cosas que no se establecen, entonces que no se podía nombrar directa y personalmente al senador Álvaro Uribe. A esto hay que sumarle los problemas técnicos y logísticos que se evidenciaron cuando inició este debate, entonces no funcionaba el video, el sonido, la cosa no fluía como estaba programada. Mayra, esos problemas técnicos de que el sonido se iba, esos problemas técnicos sí muestran o sí dejan ver de que hubo un intento para sabotear el debate. Es decir, lo de Jimmy Chamorro lo interrumpió y eso, pero no lo veo así. Pero esos problemas técnicos sí mostraban que no quería que se hiciera ese debate. Y generalmente ese tipo de problemas no pasan en el Congreso de la República, como los que sucedieron cuando el senador Cepeda iba a arrancar la discusión. Pero además él dijo que había aprobado todo previamente y estaba perfecto para el inicio del debate. Una pausa y volvemos con más en Contrastes.
La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Estamos esta tarde con Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, analizando lo que sucedió en el debate del senador Iván Cepeda sobre el paramilitarismo y los nexos de este flagelo en nuestro país con el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo quedan las cargas en el Congreso de la República después de este debate? Vamos a esperar que baje un poco la temperatura, que los temas personales que se abordaron, los señalamientos, bajen un poco y vienen temas fundamentales, es acabar con el tema de la reforma a la justicia, abordar el tema de la reforma política, que ahí todos tienen que meter la mano, obviamente. Mira, yo creo que Colombia está avanzando hacia lo que pasa en muchas partes del mundo que llaman las vetocracias, digamos. Es decir, hay una minoría en el Congreso, una minoría importante como el Centro Democrático, que son 19 senadores, que van a tener parte de alianza con el Partido Conservador y van a empezar a bloquear una serie de reformas. En Estados Unidos, por ejemplo, el Tea Party y toda esta gente le bloquea a Obama el tema presupuestal, la reforma a la salud, igual pasa en Inglaterra. Yo creo que Colombia se está avecinando hacia allá. Eso ya lo ha visto Colombia, digamos, el caso con la alcaldía de Bogotá. El Consejo le está negando todo al alcalde, pero sin discutirlo, a pesar de que hay cosas que son necesarias, como en la empresa del metro, que era fundamental hacerla, pero no, lo niegan. Y yo tengo miedo que eso vaya a pasar en el Congreso. Claro que el presidente Santos tiene una capacidad de maniobrabilidad muy importante. Solo hay 3 discusiones de fondo que se vienen, 4. La reforma tributaria, que creo que no va a ser tan drástica como inicialmente se presentó, pero que requerimos para la financiación del próximo año. Está demostrado, Omaira, que el posconflicto, si usted no hace algo los primeros 10 meses, eso se le cae, digamos, en todas las expensas internacionales. Se necesitan por lo menos 13 o 14 billones y tienen que salir de esa reforma tributaria, que nos va a dar 4 o 5. La reforma a la educación, que posiblemente sea presentada a la nueva legislatura. La reforma política y de justicia, que es la que ya se presentó, que realmente ya como está, es mejor que se caiga por completo. Creo que esa situación de que todo le meten la mano y le sacan la mano ya ha creado como un monstruo. Sin embargo, hay cosas muy importantes, yo reconozco ahí la labor del ministro Cristo. Y la última, pues obviamente tiene que ver con todo lo de posconflicto y las próximas leyes que se vayan a aprobar. Esas son como las 4 tandas. ¿Qué ha dicho el Centro Democrático? Que ninguna de las 4 la quiere aprobar, digamos, ya de entrada. Vuelvo y repito, yo creo que aquí los que tienen el sartén por el mango, como se dice, es el Partido Conservador. ¿Cómo queda el senador Álvaro Uribe frente a todo lo que sucedió en el debate, independiente de su bancada? Él. Yo veo a Álvaro Uribe como uno, no sé si los que tienen la edad para recordarse, es como ver a Pinochet al final de la década de los 80 cuando era senador vitalicio. Solo se podía defender y no tenía forma de defenderse de muchas acusaciones. Y creo que vamos a ver es un Uribe así, un Uribe defendiéndose y atacando personalmente a los demás. El senador Uribe ha entendido que ya no es presidente de la República, ya no tiene ese cargo, porque en el debate de alguna manera trató de llevarse a los medios como lo hacía abiertamente cuando estuvo como presidente de nuestro país. Sin embargo, no le funcionó, trató de manipular el asunto, de manejarlo de tal forma de quitarle la importancia al debate. Yo creo que el expresidente, actual senador Uribe, en el debate entendió 2 cosas. 1, es que obviamente le quedó claro que ya no es presidente. Y 2, le quedó claro que ya las élites no están con él. Es decir, las élites urbanas, todas las élites santistas ya no están con él. Los famosos medios de comunicación ya no le corren como cuando estaba él. Creo que eso le quedó absolutamente claro. Y al final sí, aunque él fue el que tuvo mayor prensa y mayor despliegue, cuando todos los medios se ponen en conexiones, cuando él está hablando, y creo que lo hizo así de esa forma, para llegar al mediodía en la transmisión de noticias, creo también que Iván Cepeda y las otras partes tuvieron un muy buen despliegue. Y creo que a la ciudadanía tiene que comenzar a digerir todo este proceso de información.
Y bueno, Mayra, todo esto nos va a llevar a una cosa, y es en un año estamos en elecciones locales. Sí. Y ahí es donde el uribismo va a medir fuerza. Ellos están aspirando a tener 600 alcaldías, entre esas Bogotá. Ya para concluir, Ariel, ¿cuál es el camino que pueden visualizar, proyectar los colombianos de este Congreso de la República? ¿Qué tanto la va a seguir embarrando? Porque es que tenemos una historia de unos legislativos que realmente uno no sabe qué camino coger, pero ya están ahí, ya han sido elegidos y tienen un compromiso, como lo he dicho durante este programa, histórico con el país. Mira, la ciudadanía tiene que, va a haber dos cosas. Uno, un Congreso como este. Creo que es sano tener un Congreso como este en el sentido de tener control político entre ellos. Esto antes no se veía. Ahora, pero eso no nos puede distraer de la discusión de las leyes. Digamos, tiene que ser ambas partes del Congreso. Y lo segundo que va a ver la ciudadanía, obviamente, son ataques personales. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Tres cosas. Veeduría ciudadana para que se discutan leyes a fondo. Es decir, ya este fue el Congreso que elegimos. Nos toca es la calle, la protesta social, para poder influir en el debate de fondo. Lo segundo, y yo creo que es tal vez la labor más importante que tiene la ciudadanía, es exigirle cuentas a sus senadores, a sus representantes, cómo van a votar las leyes, por qué tomaron una decisión de no votarla o irse por otra cosa. Yo creo que ahí tiene que haber. Y lo tercero, que creo que también es una labor muy importante, es buscar información. Yo creo que la información ya está disponible. El senador Cepeda ya publicó todo, el propio expresidente Uribe también publicó todo. Ahí está la información. Ir a donde ella, leerla y procesarla. ¿Cree usted que la ciudadanía cada vez más está consciente de esa responsabilidad, de esa veeduría que debe efectuar, de estar informado, de no quedarse solo con una cara de la información, de la noticia? Mira, yo lo que veo es una ciudadanía, un voto de opinión cada vez más consciente. Al menos en las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, veo una ciudadanía en búsqueda de información. Durante todo el debate, creo que la mejor muestra de esto es el rating que tuvo Canal Capital y tuvo Telesur. Después los demás canales se tuvieron que plegar, o las páginas web, a transmitir eso. Creo que ese rating que tuvieron desde que empezó el senador Cepeda hasta que terminó pues Horacio Serpa, creo que hubo una sintonía muy importante, y esto es que la gente estaba buscando información. Que en esto hay morbo, no, en toda la vida hay morbo, eso no, digamos, parta de ese principio, pero también aquí hay búsqueda de información. Nos tenemos que acostumbrar a ese tipo de aproximaciones de los congresistas, temas personales, acusaciones, señalamientos. ¿Ese va a ser un poco el comportamiento, definitivamente? Aquí va a pasar. Es el Congreso del debate violento, ese va a ser. El Congreso de acusaciones personales entre unos y otros, ese va a ser. Porque como dice mi abuela, aunque yo no sea religioso, aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero también el Congreso de las leyes es la que la ciudadanía tiene que presionar para que sea. Precisamente este Congreso lo que evidencia es que todos se deben favores, que todos saben algo de alguien, y este es el momento para reventarlo. Para sacarse los cueritos al sol. Yo creo que no vamos a llegar a tanto extremo, pero sí obviamente vamos a tener, y creo que es sano, digamos, yo no lo critico tanto, un Congreso con mucho control político, y creo que eso va a ser. Ahora, aquí van a venir una venganza. Muy seguramente el Centro Democrático va a plantear un control político entre Musa Besaile y el Ñoño Elías por la mermelada, y luego otro control político contra José Obdulio Gaviria, y bueno, y así vamos a estar viviendo esta situación. Ariel, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes, y bueno, la ciudadanía tiene una responsabilidad muy importante, y usted la ha dicho, es de hacerle veeduría a este Congreso, qué es lo que sucede, qué es lo que se legisla al interior de este. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.